Y podemos comenzar o tratemos de dar un concepto al término de corrupción, y esto lo hemos extraído de un diccionario teológico que dice: podemos definir la corrupción como un estado de decadencia espiritual y deshonestidad moral derivada de los efectos del pecado que se expresa en la desobediencia a Dios. Vemos que la corrupción esencialmente o básicamente se refleja en la desobediencia a Dios, en nuestras vidas, en las diferentes áreas. Y obviamente, como vemos, en Romanos, y ya lo vamos a ver, vemos que esta corrupción entró al mundo por medio del pecado, y es lo que podemos ver también en este concepto. Pero vemos que es una decadencia espiritual, vemos que es una deshonestidad moral la corrupción. Y creo que todos entendemos la corrupción a nivel de las Escrituras. Vemos que la corrupción habla de un decaimiento de nuestros cuerpos, habla también de un decaimiento espiritual. Y por cuanto Adán pecó, el pecado entró al mundo, y así entonces la paga de ese pecado fue la muerte. De ahí viene la corrupción en nuestros cuerpos por el pecado, pero también podemos ver una muerte y separación total de Dios por el pecado que hay en nosotros. Debemos de ver y entender que la corrupción moral es algo que nos lleva a degradarnos cada vez más y más. Y este es un problema muchas veces, o no logramos ver, o lo entendemos y lo ignoramos. Muchas veces, porque uno tiende a minimizar su propio pecado, uno piensa que esta área es difícil, pero aísla esa área específica y cree que no va a afectar a otras áreas, lo cual no es cierto. El pecado, y en este caso que estamos hablando de la corrupción, es una caída en espiral, si podemos ejemplificarlo, que cada vez más nos va a llevar a corrompernos, y esa corrupción va a llegar a otras áreas en nuestra vida. El problema es que muchas veces dejamos por alto que ciertas áreas pequeñas, estas pequeñas áreas que ante nuestros ojos no son tan graves, dejamos pasar esos momentos. Por ejemplo, tomar un bolígrafo en la oficina. Me lo llevé y hay varios, me voy a llevar este para mí, de manera personal, y uno piensa y lo ve, bueno, tranquilo, es un bolígrafo, o es un lápiz, lo puedo pagar después, ¿cuánto valdrán? ¿Unos 12 centavos? No sé. Entonces, es poco realmente agarrar, pero hay un principio ahí atrás, hay una corrupción ahí, que si la dejamos pasar o la dejamos pasar por alto, esa poco a poco va a ir extendiendo sus ramas a diferentes áreas de nuestra vida. Y esta semana me encontraba a un amigo en un lugar. Yo saqué a mi hijo con mi esposa y me encontré a la familia de este amigo, y él me comentaba, ellos llegaron, y al solo llegar al lugar con la familia, tuve que regresarme, me dice, a la casa. ¿Y por qué? Porque hubo un cierto problema con su hijo. Estuve ahí y regresé a la casa con mi hijo, y él me comentaba, ¿qué pasó, Leo? Él hizo algo que no tenía que hacer. Habíamos dicho ya el castigo que iba a recibir por hacer eso. Entonces hizo lo que no debía de hacer, y se acercó la mamá del pequeño y le tocó el hombro y le dijo, deja de hacer esto. Y él empujó con el hombro a su mamá. Entonces él me dice, no podía dejar pasar eso. Se puede ver pequeño, tal vez por su edad no se ve tan grave. El punto es que dentro de 2-3 años él va a golpear a su mamá, me dice. Si no lo corrijo ahorita, él lo va a ver normal, y me va a querer golpear a mí, va a golpear a sus amigos, o va a golpear a su mamá, va a agredir porque no se le corrigió en el momento oportuno. Y eso creo que ejemplifica muchas áreas en nuestra vida, aquellas cosas que ante nuestros ojos, porque tendemos a minimizar nuestros pecados, muchas veces eso pequeño de robarse, por ejemplo, un lápiz, hay un principio, hay una inmoralidad, ya hay una corrupción moral que poco a poco va a ir extendiendo sus ramas al punto de pervertirnos en otras áreas. Y más pronto, tal vez que tarde, nos vamos a dar cuenta que estamos corruptos en aquellas áreas que nosotros mirábamos, es difícil que yo me corrompa en esa área. Y uno lo miraba distante. Yo no fui enseñado desde pequeño a no robar. Y efectivamente toda su vida ha sido ejemplar e íntegro en cuanto a las finanzas, y usted tiene un puesto financiero, digamos, donde controla dinero. Y ha pasado años y no hay ninguna corrupción allí. Y en eso que usted creía, porque en otras áreas se dejó corromper, en aquella área que usted pensó que no iba a caer en corrupción, tal vez lo miraba distante, se da cuenta que hay corrupción ya en usted.
Y ese es el problema muchas veces. No podemos minimizar y debemos de estar siempre prestos. ¿Y cómo? Es lo que quiero que vayamos desarrollando poco a poco. Otra definición de corrupción moral podemos ver que es la perversión moral, entendiendo o entendido como un deterioro continuo o un empeoramiento de la virtud y de los principios morales. Y es precisamente ese empeoramiento en esa virtud, en esos principios morales que empiezan en unos cuantos tal vez, pero poco a poco se comienza a extender de tal manera que en muchas áreas terminamos corrompiéndonos. Pero eso es fruto del pecado. Y debemos de entender la gravedad de este asunto. Y podemos ver tal vez un ejemplo en Proverbios 28, 21, que habla de cómo vamos a ver de que por un bocado de pan el hombre prevarica. Llega a prevaricar. Y el prevaricar es apartarse de lo que es justo, lo va a llevar de alguna manera a hacer acepción de personas. Ya medio voy a explicar el texto, pero dice Proverbios 28, 21 de la siguiente manera. Hacer acepción de personas no es bueno, pero hasta por un bocado de pan puede prevaricar el hombre. Dice, hasta por un bocado de pan puede prevaricar el hombre. En nuestro salvadoñerismo, tal vez, o en una forma sencilla de decirlo, podríamos decir aquí, con una cora se dio color. O sea, con 25 centavos la persona sacó la caja de lustre, como decimos. Lo que dice aquí, por un bocado de pan puede prevaricar. Prevaricar es apartarse de manera consciente de aquello que es bueno, de aquello que es correcto o justo. De manera consciente yo me aparté por obtener lo que quiero. Y por eso dice previamente, no es bueno hacer acepción de personas. Y el punto, lo que está diciendo aquí, esa corrupción moral lo va a llevar a la persona a apartarse de manera consciente, porque los principios morales ya están corrompidos o corruptos. Entonces, esos principios morales que ya están en corrupción, van a llevar a la persona a hacer acepción de personas, a escoger a una entre otra persona, dependiendo de cuál yo puedo sacar un mayor provecho, de cuál yo puedo obtener una mejor tajada, y por eso escojo a la persona como tal, porque sé que esa persona me va a dar algo a mí a cambio, y puedo obtener algo mejor de esa persona. Así que por un bocado de pan, dice, hasta por un bocado de pan, hasta por lo más sencillo e ínfimo ante nuestros ojos, y podemos decir, por una cora se dio color. Aquello pequeño, hasta por eso más pequeño, el hombre puede apartarse de manera consciente de lo que es bueno, de lo que es justo. Eso es corrupción. Y esta corrupción en el hombre lo llevará a hacer acepción de personas, inclinándose constantemente a uno y a otro lado. Y por eso quiero que abordemos un poco, y todo lo que queda del tiempo, mejor dicho, vamos a abordar lo de la corrupción y cómo esa corrupción nos puede llevar, o cómo es esa corrupción en nosotros, y debemos de tener cuidado. Pero quiero ejemplificar esta corrupción desde el punto de vista de Romanos. El apóstol Pablo habla acerca de esto y comienza en Romanos 1. Quiero que leamos Romanos 1 del 18 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir pausando, tratando de explicar un poco acerca de la corrupción y cómo el pecado en el hombre lo llevó a corromperse cada vez más. ¿Qué dice Romanos 1 del 18 en adelante? Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. De modo que son inexcusables. Dice Romanos 1:18, al principio, la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está dejando ya claro que el hombre en esa impiedad, en esa injusticia, y todo Romanos en los primeros versículos ha desarrollado, ya ha mencionado de que por el pecado que habita en el hombre es que el hombre está corrupto, destituido de la gracia, de la salvación. Y es lo que desarrolla por lo menos en los primeros 7 capítulos de cómo el pecado en el ser humano, el pecado en nosotros, en usted y en mí, nos separa de Dios, nos aleja de Dios y de actuar de manera correcta. Así que la ira de Dios está constante, está diciendo, sobre aquellos que actúan con injusticia y con impiedad.
en esa corrupción constante, como veíamos en el concepto. Porque lo que es conocido de Dios, Dios se dio a conocer. De manera que nadie tiene excusa. ¿Cómo se dio a conocer Dios? A través de la creación. Pero también sabemos que se da a conocer a través de la revelación específica, que es la palabra de Dios. Y podemos ver que por cuanto Dios se reveló a todos los hombres, nadie tiene excusa. Pero ¿cuál es el problema aquí? La corrupción, el pecado del hombre. Por cuanto él pecó, aunque conoció a Dios, no recibió a Dios, no aceptó a Dios. Porque está envuelto en sus propios pecados de tal manera que está incapaz, totalmente separado y muerto, espiritualmente incapaz de poder aceptar, ver y reconocer al Dios creador aun cuando está enfrente de sus ojos. Y ese es ahí el punto de la corrupción. Y vamos a ver, ya vamos a seguir leyendo, pero el punto es que por cuanto Adán pecó, el hombre comenzó a corromperse y comenzó esa corrupción a crecer. Al punto, si seguimos en la historia, si vemos desde Adán hasta que Dios dijo, bueno, tengo que destruirlos a todos, y solo salvó a una familia. Y viene Noé, pero aún después de Noé, su hijo entró en corrupción por cuanto el pecado entró por medio de Adán y comenzó a corromperse una vez más. Y vemos que toda la creación, es decir, Dios escogió a un hombre para salvarlo, preservar el linaje. Sus hijos comenzaron a corromperse de manera que cada vez más y más y más y más se fueron hundiendo al punto que van cambiando conceptos y comienzan a crearse ideas y se creen sabios en sus propias ideas, en sus propias opiniones. El punto es ahí que la corrupción, el pecado, vuelve ciego a la persona, y si uno no está preso a renovar su mente con la palabra de Dios, en esa pequeña área de robarse un lápiz, se va a volver ciego, insensible al pecado. Porque nuestras conciencias pueden ser cauterizadas por causa del pecado. Y hemos hablado de ese punto aquí en la serie anterior. A medida que vamos pecando, nuestras conciencias se cauterizan y aquella voz que oíamos, eso no es bueno, lo que tú estás haciendo, ya no lo escuchamos. Hay corrupción ahí. Estamos haciendo caso omiso de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios, de reconocer lo que es bueno y malo, porque estamos dejándonos corromper. Ignoramos. Y ese es un grave problema, ignorar de que si en una área estoy corrupto, o estoy dejando si estoy escondiendo un pecado y no quiero traerlo a la luz, va a afectar toda nuestra vida en las diferentes áreas. Y se va a ver reflejado en las diferentes áreas en nuestra vida. Pero dice que la ira de Dios está aquí sobre aquellos que actúan con injusticia, con impiedad. Pero nadie tiene excusa por cuanto Dios se ha manifestado a través de la creación. Y sigamos leyendo Romanos 1, 21 y 22. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios. Esa corrupción, el pecado, lo llevó a no glorificar a Dios en sus acciones o en el simple hecho de no reconocer que hay un Dios creador. Tampoco le dieron gracias. La corrupción en nosotros nos va a llevar a ser totalmente personas que no somos agradecidos con Dios. Una persona que está corrupta en su corazón claramente no va a dar gracias a Dios por nada. Podemos ver que la corrupción cada vez es mayor en el hombre y vemos como por un lado decía, actúan con injusticia, con impiedad, pero ahora está diciendo que ellos, alegando ser sabios, se hicieron necios. ¿A qué se refiere esto? Ellos se entregaron a vanas especulaciones, y eso se refiere a ideas y pensamientos que no están fundamentados, o ideas que ya tienen, que no tienen un fundamento real. Es decir, que ellos por su propio pecado no reconocieron a Dios, pero se entregaron a vanas especulaciones. Es decir, ellos se entregaron a conceptos que ellos mismos crearon, se los creyeron sin un fundamento correcto, sin un fundamento real. Al punto que ellos dijeron, bueno, este nuevo concepto de lo que es Dios, se pusieron a ellos mismos como dioses, de sus corazones, de lo que ellos querían, colocando los dioses que ellos querían, porque ignoraron y decidieron actuar injusta e impíamente en contra de Dios. Así que ellos se entregaron a estos conceptos vanos que no tienen un fundamento real, sino en ideas. Pero el problema no es ese, sino que ellos consideraron que eso era sabiduría. Y es lo que ahora nosotros vemos y podemos entender. Por eso es que la gente, y encontramos científicos y mucha gente que dice
Creer en un Dios creador es algo primitivo. Eso es para las civilizaciones pasadas. Ya el día de hoy no es necesario que nosotros creamos en un Dios creador, eso está en nuestra mente. Y si usted es un ser racional, que ha evolucionado y que es intelectual, ¿por qué ha de creer en un Dios creador? Es ahí el problema de la corrupción. Están tan corruptos en sus pecados que ellos se entregaron a vanas especulaciones, a ideas no fundamentadas, o ideas, pero que están en un fundamento que es irreal, incorrecto. No parten de la palabra de Dios, no parten de Dios. Así que esas son vanas especulaciones y el problema es que se creen sabios en eso. La corrupción nos va a llevar a nosotros a creernos sabios en nuestras propias ideas y que el concepto que nosotros tenemos, y si no lo traemos a la luz de la palabra y tenemos un concepto torcido, nos va a llevar a creer que ese concepto torcido, por no venir a la palabra, es correcto y nos vamos a creer sabios. Y es ahí el problema grande de la corrupción. Aceptamos esas ideas falsas en los corazones. Es aceptada, asimilada, creída en el corazón y en la mente. Y eso determina muchas veces el accionar de nuestras vidas. Pero sigamos leyendo Romanos 1 del 23 en adelante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y vemos aquí que ellos crearon conceptos, se entregaron a vanas especulaciones, pero esto mismo, esta sabiduría que ellos creían tener, aquellos que están sin Dios, esa sabiduría que creen tener, de que creer en un Dios creador es algo que está en la mente, esa idea falsa, los va a llevar a ellos claramente a ser entregados en sus pasiones. El hombre después cambia la gloria de Dios por aquello, por adorar animales, por ponerse a sí mismos en ese centro de su adoración, los lleva a cambiar a Dios. Los lleva poco a poco a dejar a un lado esa misma corrupción, los va a llevar a hacer a un lado la gloria de Dios, no adorar la gloria de Dios, sino poner algo más a adorar. Y podemos pensar aquí en el proverbio con el que iniciamos. La corrupción, que hasta por un bocado de pan puede prevaricar el hombre, lo va a llevar también, lo leímos al principio, a hacer acepción de personas. Podríamos pensar, ahí el punto es que esa persona llevó su deseo de ese bocado de pan a ser su Dios. Ese era su deseo máximo, querer satisfacer su propio deseo. Está cambiando, en lugar de dar gloria a Dios, a satisfacer sus propios deseos, lo va a llevar a hacer acepción de personas. Pero si seguimos en Romanos, nos damos cuenta que Dios entonces los entrega en sus propios deseos, los entrega en sus propias concupiscencias, los entrega a su pecado por cuanto no quieren y son tercos en aceptar la corrupción. O muchas veces somos tercos nosotros, porque vamos a ver más adelante también, en aceptar nuestro pecado. Somos tercos en reconocerlo, en traerlo a la luz. Y nos empecinamos en seguir esclavos al pecado cuando ya hemos sido hechos libres del pecado. Ahí hay corrupción. Hay un concepto torcido de la verdad. Y debe de ser corregido únicamente a través de la palabra, trayéndolo a la luz a través de la palabra. Y vemos que luego el hombre cambia la verdad por la mentira, cambia la verdad de Dios por la mentira que él quiere creer. Se creó ese concepto, pero ya lo creó, aparte de crear el concepto, ya lo creyó. Así que cambió la verdad de Dios por esa mentira que él mismo se creó y se cree sabio. Y esa mentira se vuelve la verdad para esa persona. Así que Dios los entrega a actos vergonzosos, los entrega a sus propios pecados. Luego viene esa misma corrupción y ahora viene la inmoralidad.
a ir en contra del cuerpo, ir en contra, el hombre dejó el uso natural de la mujer y la mujer el uso natural del hombre, y fueron esa inmoralidad sexual, esa inmoralidad en la persona por esa misma corrupción, y dejar a Dios y creer la mentira que se crearon ellos mismos como una verdad. Y ese es el problema muchas veces de la corrupción también aquí. La corrupción va a llevar a crear esos conceptos, esa lógica torcida. Por falta de entendimiento de la palabra, se considera correcta, o que así es, y se cree como verdadera, y no se trae a la luz a través de la palabra. Es importante renovar nuestra mente constantemente a través de la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo Romanos 1, del 28 hasta el 32, leeremos ahorita. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Así que la corrupción, una vez más, va degradando a la persona. Cada vez es envuelta en ese pecado. Y debemos de tener cuidado de creer que podemos controlar. No traemos a la luz el pecado porque yo puedo controlarlo, ya lo voy a dejar y realmente yo creo que Dios... Y no traemos a luz al pecado, sino que seguimos envueltos en esa corrupción. Entienda que poco a poco va a degradarnos y poco a poco nos vamos a corromper más. Y las personas que no traen a luz sus pecados y no quieren estar expuestos a la luz, esa corrupción va creciendo constantemente. Se corrompen y se va a manifestar en muchas áreas, en toda su vida. Hay una lógica torcida ya ahí, que debe ser renovada a través de la palabra. Así que en esa obstinada corrupción que estamos viendo, el hombre no quiere reconocer a Dios, entonces Dios lo entrega a una mente totalmente depravada. Lo entrega para que siga deleitándose en ese pecado. Y al final el versículo dice, no solamente las hacen, sino que se gozan con aquellos que las hacen. Ya la corrupción en otro nivel. No solamente se está gozando la persona en hacerlo, sino que probablemente incitó a otros a hacerlo, y ahora se está gozando en que los otros lo hagan. Ya no se siente solo en esa corrupción, sino que se está gozando de que otro ya lo está practicando en esa corrupción. Así que podemos ir viendo, y si vemos y seguimos leyendo Romanos, no vamos a seguir leyendo, vamos a leer pasajes específicos en Romanos, podemos ir viendo que el libro muestra que el pecado del hombre, el pecado que habita en el hombre, es el detonante o es precisamente lo que lo lleva a la corrupción. El hombre debe ser librado, y como ya dejó claro en Romanos 1:18, dice que la ira de Dios está constantemente sobre aquellos que pecan, y sobre aquellos que son obstinados y se entregan a las injusticias, a la impiedad. La ira de Dios está constante sobre estas personas, pero usted y yo podemos decir también y recordar, bueno, pero yo creo que Jesús ya murió en la cruz y me libró del pecado. Y el texto que usted está leyendo, pastor, es para personas que son inconversos y que no creen en Dios, pero en mi caso ya creo en Dios. En mi caso ya soy una persona libre por cuanto Cristo murió en la cruz, así que ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la corrupción, sino al contrario, ahora en Cristo Jesús soy libre. Y creemos esto, y esto es verdad, pero también creemos lo que dice Romanos 7, que hay una ley en nuestros miembros que está activa, la ley del pecado. Y el texto que vamos a leer, eso a veces se vuelve complicado, pero considero que esencialmente lo que dice es que hay una ley activa en nuestros miembros, que todo aquel que ya es salvo y cree en Dios y cree en Jesús, en su corazón realmente ya fue puesto el deseo por medio del Espíritu de hacer lo bueno y obedecer a Dios, y queremos hacerlo, pero resulta que muchas veces es una lucha y no lo podemos hacer.
Y también hace poco me contaba, un papá me decía, mi hijo me preguntó, papá, quiero hacerle caso a mi mamá, pero no puedo, me cuesta, quiero obedecerla. Y de verdad no quiero que me den varita, pero no sé por qué no le puedo hacer caso a mi mamá. ¿El deseo en el corazón de ese niño es genuino? Sí, quiero obedecer a su mamá. Pero también es genuino que no lo puede hacer, también. ¿Y qué hay ahí? La ley del pecado. Él quiere hacer lo bueno, obedecer a su madre porque quiere evitar la vara, la ira de Dios, pero no puede el pecado. La ley que está activa en nosotros es lo que esencialmente dice Romanos. Si bien es cierto, Romanos 1, del 18 al 32, habla de la degradación y el pecado en el hombre y que ya en Cristo Jesús somos libres, viene a desarrollar, y en el 3 desarrolla, en el 5 también lo menciona, que solamente en Cristo, 5:17 específicamente, que así como Cristo murió, así nosotros morimos, y así como Cristo resucitó, ahora nosotros hemos resucitado, somos libres de la corrupción. Pero hay una ley activa en nuestros miembros, y quiero que leamos Romanos 7, creo que es el 14 hasta el 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal, porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está en mí. Y es que mientras estemos en estos cuerpos de pecado, vamos a fallar constantemente en contra de Dios. Y es ahí la importancia de entender cómo actúa la corrupción en nosotros. Pablo está diciendo, hay una ley en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿por qué? He encontrado que hay una ley activa. Que si bien es cierto, y parece ser contradictorio porque dice, he sido vendido o soy esclavo del pecado, parece ser contradictorio porque incluso en el 8, en los primeros 3 versículos, él dice que ya no es esclavo del pecado. Lo que está diciendo es que hay una ley activa en nuestros miembros, la ley del pecado. Todos tenemos áreas que traer rendidas delante de Dios. El punto es que debemos de entender de que debemos procurar traerlas a la luz lo más pronto posible, porque el pecado, la corrupción, nos va a degradar constantemente. Va a haber un desgaste físico, mental. Al final no vamos a dar gloria a Dios y ese pecado se va a ver reflejado en muchas áreas más de nuestra vida. Tarde o temprano, más pronto digo yo que tarde. Porque nuestra carne, que a la verdad, como dice el texto, en nuestra ley, en nuestro cuerpo, la carne se goza en la maldad, pero el espíritu que ha sido vivificado por medio de Cristo Jesús se goza en la verdad, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es bueno y agradable y perfecto delante de Dios. Pero la carne también está pronta, pero debemos de aprender a sujetar por medio de la palabra y renovar nuestro entendimiento, nuestros cuerpos, nuestra vida a Cristo Jesús, a la verdad. Debemos de traer a la luz los diversos pecados que hay en nuestra vida prontamente para evitar caer en corrupción. Esa corrupción se va a ver reflejada tarde o temprano, o ya se ve reflejada. Si somos personas que observamos, muchas veces es reflejado en diferentes áreas, en todos nosotros, en muchas áreas. ¿Por qué? Porque deben de ser traídas muchas áreas en nosotros a la luz, a los pies de Cristo. Debemos de entender que el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne, se presta fácilmente para ceder al pecado. Muchas de estas áreas en nuestras vidas pensamos que tenemos una vez más el control y que tenemos el cuidado y el control de ellas, pero evitemos este error. Es importante venir delante de Dios, orar a Dios. Pablo, en el versículo 9 del capítulo 3, ha dejado claro que no hay un solo justo. No hay nadie entre nosotros que se pueda decir a sí mismo justo, que es bueno, que actúa con justicia por sí mismo y sin Dios. No hay absolutamente uno entre nosotros.
Así que debemos de entender que Romanos 7 es una verdad en la cual nosotros vivimos. Una lucha diaria en contra del pecado para evitar que nos corrompamos cada vez más en diferentes áreas. Pero también debemos de entender de que si no traemos a la luz, si no los confesamos, estas van a llevarnos a degradarnos y pronto veremos que aquellas áreas que creíamos que no nos iban a seducir, estamos siendo seducidos por esas áreas. Y quiero que entendamos que lo que hace al pecado, o que sea pecado, no es que hiera a las otras personas. Esas áreas de corrupción o de pecados en mi vida, quiero que entendamos que no son pecado porque ofenden a mi hermano. Claro, ofenden a mi hermano, hieren a los que están a la par mía. Y no solamente ofenden al otro, sino que también me lastiman a mí. Lastiman mi vida, mi propia vida, pero quiero que entendamos que lo que hace que el pecado sea pecado no es que ofende a los demás o que me ofende a mí, sino que tengamos la conciencia de que a quien estamos ofendiendo es a Dios. A quien estamos ofendiendo no es a los demás primeramente o yendo en contra de mí, sino estamos ofendiendo a Dios. Y yo creo firmemente que esto es un pensamiento que debe de estar todo el tiempo en nuestra mente y que debe de ser un motivante para traer a la luz los diversos pecados en los que podamos estar, para evitar caer en esa corrupción y poco a poco degradarnos cada vez más. Debemos de pensar, y usted debe tener esa conciencia, yo estoy ofendiendo a Dios. Y es que claramente, y creo que todos entendemos, que mi pecado de manera personal no me afecta solamente a mí, afecta a los que me rodean. El esposo que adultera no solo está yendo en contra de sí mismo, sino está ofendiendo a su esposa, a sus hijos. Es decir, el pecado ofende a todo el que me rodea, claro, pero lo que hace el pecado, sea pecado, no es esa ofensa que hago a los demás, sino que estoy ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y si no veo que estoy ofendiendo a Dios y esto no está en mí, es porque no tengo temor de Dios, de que es un Dios justo, un Dios airado. Y como Romanos 1:18 dice, la ira está manifestándose constantemente en contra de aquellos que actúan con injusticia, aquellos que actúan con impiedad. Y considero que esta claridad de pensamiento en cuanto al pecado que ofendo a Dios debe estar presente todo el tiempo para evitar la corrupción en alguna área de nuestra vida. Y en el libro de Romanos también podemos ver y extraer muchas de las prácticas que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestro diario vivir y cosas que debemos de considerar, y las voy a enumerar una por una para que podamos entender y ver son pensamientos o son prácticas o debe de ser algo que debemos de tener en nuestra mente día a día para evitar caer en corrupción, ocultar algún pecado y comenzar a corrompernos en las diferentes áreas. Uno, nosotros debemos de aprender a honrar a Dios. Debemos de honrar su gloria, la gloria de Dios. Otro es a reverenciar la santidad de Dios. Debemos de entender que Dios es santo, aparte, pero que esa santidad de Dios debe de ser reverenciada. Y yo, por mi pecado, estoy ofendiendo a Dios y debo de presentarme delante de Dios, debo de procurar ser santo porque Dios es santo. Debemos de admirar la grandeza de Dios. No debemos de perder nunca de vista que Dios es grande, que es poderoso, es soberano absoluto, es justo, un juez justo. Debemos de alabar su poder. La palabra de Dios, y lo vamos a leer al final, dice que Dios por medio de su Espíritu, por medio de su poder nos da todo lo necesario para nuestro diario vivir. Ese poder que está hablando ahí es aquel mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder de haber resucitado a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder actúa en nosotros. Así que debemos de alabar su poder, debemos de admirar su poderío, debemos de buscar su verdad día a día, apreciando la sabiduría de nuestro Dios y sobre todo a obedecer sus mandatos. No solamente debo de leer, y algo muy difícil en el día a día es cómo aquello que yo he aprendido a través del estudio personal de la palabra de Dios, porque debemos de estudiarla, se va a reflejar en mi práctica diaria. Cómo lo llevo a la realidad, cómo eso puede gobernar mi accionar. Y realmente es un reto al que nos enfrentamos todo el tiempo, la lucha en contra del pecado. No solamente que esté en un mero conocimiento y entender la doctrina y conocer la sana doctrina. No, la sana doctrina, como bien desarrolla Pablo, es reflejada en el diario vivir, en mi comunión, en cómo hablo, cómo me expreso, cómo practico. Y nos damos cuenta muchas veces
por cómo nos relacionamos, que probablemente estamos entendiendo mal la palabra de Dios en muchas áreas. Pero debemos entonces de buscar la verdad de Dios día a día, apreciando su sabiduría y sobre todo obedecer sus mandatos. Debemos de disfrutar de su bondad, que Él muestra con nosotros cada día, con nuestra familia. Debemos de confiar en su fidelidad y a descansar en sus promesas. Debemos de respetar y aceptar la justicia de Dios. Debemos de ser personas que entendemos que Dios es justo y obrará con justicia todo el tiempo. Debemos de temer a la ira de Dios y debemos de alabar que hemos sido librados de la ira de Dios. Debemos nosotros de valorar la gracia que Dios ha mostrado a nosotros y debemos amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Muchas de estas que hemos mencionado deben de estar en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para entender que mi pecado ofende a Dios. Yo debo de amarlo, yo debo de respetarlo, yo debo de entender que es un Dios airado, que es justo, que Él me capacita por medio de su poder para entender que yo debo de rendir cuentas a Dios todo el tiempo y evitar la corrupción en nuestra vida. Y es que nuestro mayor problema es que despreciamos a Dios, despreciamos a su palabra por el pecado que habita en nosotros. Y hablaba hace un momento con un joven y me decía, probablemente, y él me ponía un ejemplo muy bonito, muchas veces uno no quiere leer la palabra de Dios, me dice, pero cuando uno está enfermo, aunque no quiera tomarse la medicina, ¿uno qué hace? Se toma la medicina porque sabe que la necesita para mejorarse. Máximo si de esa medicina depende la vida, digamos humanamente, es decir, algo recetado que si usted no se la toma, va a haber un deterioro en su cuerpo y va a terminar en la muerte. Entonces uno no quiere tomársela, ya no quiere depender, pero se la sigue tomando. La hace sí o sí. Muchas veces en la carne uno no quiere leer la Biblia, pero la palabra de Dios me ordena que yo debo de escudriñarla. Yo debo de buscar la palabra de Dios. Y ese es el problema, que nosotros despreciamos la palabra de Dios. Despreciamos la instrucción, no admiramos la sabiduría de Dios en la palabra. Y eso es lo que Pablo también enseña en Gálatas. Dice, habiendo empezado por el Espíritu, pretenden continuar con la carne, o continuamos viviendo, ya sabemos que hemos sido librados del pecado, pero muchas veces nos empecinamos a vivir esclavos del pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Y la corrupción en nosotros nos lleva muchas veces a sentir indignación por la pobreza, por la injusticia que se genera en nuestro país, por las muertes desmedidas en nuestro país. La corrupción nos lleva muchas veces a indignarnos con el pecado del hermano, pero poco o casi nada por mi pecado. Poco o casi nada porque yo estoy ofendiendo a Dios. Y dejo de pasar por alto muchas áreas de pecado en mi vida y no las traigo a la luz. Me indigna, la corrupción me lleva a indignarme por la injusticia social, por la corrupción social, por la mala praxis o por no utilizar correctamente las leyes en nuestro país, no se aplican correctamente, porque el Estado y los gobernantes actúan de manera corrupta, porque mi hermano es un pecador, pero poco o casi nada la corrupción nos lleva a indignarnos por nuestro pecado en contra de Dios. No lo vemos como algo grande, lo veo como algo que puedo controlar, algo pequeño. Robarse un lápiz no hay problema. Pero eso pequeño, quiero que entienda, va a crecer y va a corromper muchas áreas en nuestra vida. No podemos vivir nuestras vidas como viven aquellas personas que no conocen a Dios. Y quiero que leamos Romanos 2, 5 y 7. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. No seamos tercos, hermanos, en reconocer nuestros pecados, no llegando al arrepentimiento. Debemos de ser personas que debemos reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. No debemos de vivir con esa terquedad de no reconocer que necesitamos a Dios necesitamos a Dios, mejor dicho, en nuestra vida. Que necesitamos confesar nuestros pecados todo el tiempo, porque pecamos en contra de Dios. Y todos aquellos que viven en esa terquedad, este texto nos está dejando claro, dice el versículo 5, pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No seamos tercos en reconocer los pecados delante de Dios. Y el versículo 7 nos dice que espera vida eterna a todos aquellos que perseverando en hacer el bien. Nosotros debemos de perseverar día a día haciendo el bien, procurando hacer el bien. Nuestro motivo con un corazón a Dios, en adoración a Dios, actuando correctamente conforme a la palabra, obedeciendo la palabra todo el tiempo. Pero quiero que entendamos dos puntos de cómo Cristo mismo nos libra de esa corrupción. Y quiero abordar dos temas brevemente, que es la justificación, y la santificación. Por un lado, la justificación nos declara no culpables y por otro, la santificación es algo que necesitamos. Y voy a mencionar la santificación precisamente porque la santificación es la base, la justificación es la base para nuestra santificación. Mencionamos la santificación porque es necesario la santificación para ese renovar constante de nuestra mente y no ceder al pecado, y no procurar en nuestra carne querer ocultar nuestros pecados. Y esto es algo que debemos de recordar todo el tiempo, que hemos sido justificados, que somos santificados, no por nuestras propias fuerzas, sino por cuanto Cristo Jesús quiere que sea así. ¿Qué es la justificación? Es una obra necesaria para que nosotros disfrutemos de la transformación en nuestras vidas, libertad de esa corrupción, y que ya ha sido aplicada a nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz, a favor nuestro, esa muerte a favor nuestro, que dice Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto, Dios en su paciencia, los pecados pasados. Y de este texto quiero extraer algunas frases, y primero dice que es gratuitamente, es decir, que nosotros no hicimos nada para ser justificados y recibir esa libertad del pecado. Ya no estamos esclavos de la corrupción, sino que gratuitamente ahora gozamos de esa libertad del pecado. Dice que otra frase es mediante la redención en Cristo, es decir, que Dios hizo esto por nosotros. Dios nos redimió, no porque nosotros fuésemos capaces o justos, no. Por eso dice que fue gratuito, fue por medio de Cristo, pero menciona que lo ha hecho públicamente. Esto no lo hizo en un rincón para que nadie sepa lo que hizo, sino en frente de testigos. Vemos a Pilatos, a los gobernantes judíos. Cristo Jesús murió, subió a la cruz. Dios hizo ese sacrificio y nos justificó de manera pública y evidentemente a los ojos de la humanidad. Es decir, que hemos sido justificados de manera pública. No es un cuento fantasioso, no es una fábula, sino es una realidad lo que está diciendo. Como propiciación dice, esto hace referencia a que Jesús ha cubierto nuestros pecados. Ahora el Padre, cuando nos ve a nosotros, ya no ve nuestro pecado. Hemos sido declarados no culpables y la sangre de Cristo nos cubre. Así que el Padre, cuando nos ve la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Eso nos da acceso delante del trono de la gracia de Dios para poder confesar nuestros pecados. Ya no somos esclavos del pecado. Y es importante entender esto porque la pregunta es, si nosotros entendemos que hemos sido justificados, ¿por qué muchas veces, sabiendo que hay áreas que son necesarias ser traídas a la luz y que ya tenemos el perdón de pecados, que Dios no nos juzga, ¿por qué no las traemos a la luz? ¿Por qué seguimos en esa corrupción? Esa es la pregunta. Entendemos que Dios nos ha justificado gratuitamente, públicamente, no somos esclavos del pecado y que tenemos acceso libre delante de Dios a confesar nuestros pecados y no vamos a ser destruidos. La pregunta es, ¿por qué no confesamos nuestros pecados delante de Dios? ¿Por qué nos empecinamos a ocultar, sabiendo y entendiendo ahora que eso nos va a llevar a corrompernos más y más y más en muchas áreas, ya sea familiar, de negocio, laboral, en estudio? Pero otro punto importante entonces es la santificación. Debemos de entender que la justificación no es un proceso de vida. La santificación la recibimos cuando creemos en Jesús, esto no por nosotros, sino por la fe en Cristo Jesús. La santificación sí es un proceso de vida. Somos santos ya de una vez por todas cuando recibimos a Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros somos llamados santos. Pero la santificación hace referencia a ese progreso
diario en nuestro caminar. Lo que probablemente antes era difícil por nuestro pecado, poco a poco nos damos cuenta que ya no cedemos con tanta facilidad a ciertas áreas en nuestra vida. Antes mentíamos mucho, probablemente hoy cada vez mentimos menos. Y entendemos que debo de ser íntegro y hablar con verdad. A ese proceso se llama santificación y es necesaria para nosotros. ¿Por qué mencionamos esto? La santificación es hecha por medio de Dios a través de su palabra, su espíritu en nosotros. Nos ha entregado su palabra para que la escudriñemos, la estudiemos. Y entender que aquello que hemos aprendido y conocido, y que ese conocimiento debe de ser llevado a la práctica en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Entonces, a eso nos referimos con santificación, para que traigamos nosotros a luz esas áreas que no queremos traer a la luz. La pregunta es, muchas veces uno siente más vergüenza por quedar expuesto y no vergüenza por estar pecando en contra de Dios. Hay una área terrible ahí de corrupción. A todos nos pasa muchas veces. Que sentimos más vergüenza por quedar expuestos en nuestro pecado, más vergüenza por esto que por estar pecando en contra de Dios. Y entendamos, debemos de tener todo el tiempo, mi pecado es pecado no porque ofende a mi hermano, no porque me ofende a mí, sino porque ofende a Dios. Y Él es santo, Él es justo, el que nos salva no es mi hermano, no soy yo, es Dios. Así que debo de confesar mi pecado prontamente delante de Dios. La clave de nuestra santificación no es guardar de manera íntegra la ley. Usted puede guardar la ley, la palabra de Dios, y mejor dicho, la ley de Dios, la puede guardar y vivirla correctamente, pero si no hay justificación en usted, y no está Cristo en usted, no podrá ser salvo. Y entonces quiero que leamos Romanos 6:19. Por vuestra humana debilidad, os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros, como siervos a la justicia. Antes presentábamos nuestros cuerpos para el pecado, para darle rienda suelta al pecado, pero ahora en Cristo presentemos nuestros cuerpos, hacemos prestos oportunos para presentar nuestros cuerpos delante de Dios, para santificación. Eso solamente puede ser a través de Cristo Jesús, habitando y morando en nosotros. Y es que la santificación encuentra la base en la justificación. Somos justificados para luego entrar en ese proceso de vida, de santificación. Cada día vamos creciendo hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto, hasta el día de nuestra glorificación eterna. Hasta ese momento seremos libres totalmente del pecado, que somos esclavos por nuestra carne, pero sabemos que somos libres en Cristo Jesús. Pero ¿cómo somos transformados? Y la respuesta está en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que llegarais a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Así que diéramos fruto para Dios. Y yo creo aquí que todos aquellos que hemos sido justificados, santificados, queremos llevar fruto delante de Dios. Amén. Si no, no estuviera usted aquí. Porque usted busca agradar a Dios aprendiendo de la palabra de Dios. Sabe que a través del conocimiento, todos nosotros, al exponernos al conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ir creciendo y llevando fruto delante de Dios. Gálatas 5:22-23 dice, yo considero y estoy convencido de que si estamos acá, si somos cristianos y venimos constantemente a buscar la palabra de Dios, a los discipulados, en nuestra intimidad, el congregarnos es porque queremos llevar fruto. Es lo que dice la palabra en Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Así que para llevar fruto, como expone Gálatas en Romanos, Gálatas menciona, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La forma de hacerlo es no procurando vivir la ley, como dice Gálatas, sino más bien procurando vivir para Dios. Entendiendo que por medio de Cristo Jesús podemos cumplir esto. Podemos vivir correctamente. Somos santificados y la base de la santificación y la base de la justificación es Cristo. Ha sido posible solamente y únicamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros, para poder concluir esta noche, cómo podemos
nosotros evitar caer en corrupción en una área en nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida, ya que hemos sido liberados de la ira de Dios, pero aún estamos esclavos a este cuerpo, así que vamos a pecar constantemente. ¿Qué debemos de hacer? Primero yo debo de entender y debo de tener la certeza que por medio de Cristo Jesús, Jesús mismo, Dios mismo, nos capacita para todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Y usted y yo debemos de tener esa certeza. Pecamos, sí, pecamos, pero debemos de ser prontos para confesar nuestros pecados oportunamente, para evitar la corrupción. Debe de confesar sus faltas y pecados para evitar caer en esa corrupción en una área específica, en cualquier área de nuestra vida. Pero debemos de entender, según como dice 2 de Pedro 1, del 3 al 4, Dios nos capacita para toda buena obra. Leamos 2 de Pedro 1, 3 al 4. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaréis a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 3, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. No sé si vemos la grandeza de ese texto. Lo que está diciendo aquí, que aquel poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, creemos esto, ¿verdad? ¿Entienden lo grande de ese poder? Ese poder está actuando en usted y en mí todo el tiempo. Nos da todo lo necesario para nuestra vida diaria, para nuestra vida de piedad. El poder de Dios actúa en nosotros. Aquel mismo poder que sostuvo a Cristo Jesús en la cruz, aquel mismo poder que lo levantó de entre los muertos, ese mismo poder está actuando en nosotros. Ese mismo poder actúa día a día en nosotros y se nos da todo lo necesario para nuestra vida de piedad. Qué grande es esta promesa. Realmente creo que llena de gozo y certeza, seguridad, saber de que Dios nos guarda. Pero si usted no renueva su mente con la palabra, usted mismo se está privando de las promesas que vemos en la palabra para nosotros. Es usted que se está privando de las riquezas que encontramos en la palabra de Dios, esas promesas que son para nuestro día a día, hermano. Y si se priva usted de eso, obviamente, fácilmente caerá en corrupción. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de traer nuestros miembros delante de Dios. Y quiero que leamos Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y es que debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra. La palabra de Dios limpia y limpia. ¿Cómo mantendrá puro el joven su camino? ¿Cómo mantendrá puro, el joven su camino? A través de la palabra. Debemos de renovar nuestra mente a través de la palabra todo el tiempo. No menospreciemos la palabra de Dios. ¿Para qué debemos de renovar nuestra mente? El texto dice, para que comprobemos, la palabra es fuerte, para que nosotros comprobemos lo que dice Dios es verdad, digamos, de alguna manera. Para que comprobéis la voluntad de Dios. Para que comprobemos lo que es bueno, comprobemos lo que es aceptable, comprobemos lo que es perfecto. Y si comprobamos lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto, vamos a ver la corrupción y vamos a saber que hay mayor deleite en hacer la voluntad de Dios que en esconder un pecado. Porque estoy ofendiendo a Dios y he renovado mi mente a través de la palabra. Y quiero que volvamos al versículo 4 de 2 de Pedro. Y quiero que veamos qué dice para poder concluir. Yo lo leo, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Por eso les decía anteriormente, pensemos en las promesas de Dios. Atesoremos sus promesas. Para nosotros están en las Escrituras. Por eso debemos de renovar nuestra mente. Por medio de esas promesas, para que llegásemos a ser consubstanciales, en otras versiones dice, para que participemos de la naturaleza divina. De esta manera, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo.
Y aquí no está diciendo el texto de que nosotros esencialmente somos dioses o que participamos de su divinidad, lo cual es imposible. Lo que está diciendo es que por medio de Cristo Jesús, habitando en nosotros, somos consubstanciales o participamos de su naturaleza divina. ¿Para qué? Porque por medio de Cristo Jesús en nosotros podemos huir de la corrupción del mundo, de la corrupción del pecado. De ahí la importancia de renovar nuestras mentes todo el tiempo con la palabra de Dios, para no dejarnos corromper y entender que estamos pecando en contra de Dios. Y debemos de venir delante de Dios todo el tiempo. No estamos unidos esencialmente a Dios, sino que estamos unidos a Cristo a Dios por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros. Es decir, ahora nuestro deseo, lo que dice el texto, es agradar a Dios. Nuestro deseo ahora en Cristo Jesús no es agradarnos a nosotros mismos o buscar el bien para nosotros, sino buscar aquello que le agrada a Dios. Y si buscamos lo que agrada a Dios, y esta conciencia viene a través de la palabra, no vamos a dejarnos corromper en las diferentes áreas en nuestra vida. Así que esta noche mi exhortación, mi ánimo, mi aliento para usted y para mí es: siempre renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. Vengamos a la luz de la palabra de Dios, reconozcamos y tengamos en mente siempre que mi pecado ofende primeramente a Dios. Mi pecado es pecado porque ofende a Dios. Y es necesario confesarlo delante de Dios. Vamos a orar.